Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda clase para el curso de bautismo de la Iglesia Reforma y Fuego. Si usted está viendo esta clase es porque ya vio la primera clase, ¿verdad? Recordando que cada 3 clases se va a realizar un cuestionario en donde podamos almacenar o recaptar la información, recopilar la información de las 3 clases. Esta es la segunda clase. Entonces, aliste su papel, su lápiz, su esfero y nos vamos a disponer pues a desarrollar todo lo que es la segunda clase. Vamos a ver el tema respecto a la persona de Cristo y el desarrollo de qué dice la palabra acerca del sacrificio de Cristo y la expiación del pecado de Cristo o el pago por el pecado, por la persona de Cristo. Por toda la humanidad. Entonces, bueno, voy a orar primero antes de empezar. Acomódese, si usted quiere prepararse un tinto, un chocolate, una bebida caliente, mientras que escucha la clase y va apuntando, sería genial. Entonces, siéntase cómodo, está en su casa, usted logra ver el video en cualquier momento, ¿verdad? En este momento, cuando estoy grabando el video, ya es de noche, ¿sí? Creo que se nota que es un poco de noche, pero igual pues es un momento donde no hay tanto ruido y creo que nos podemos concentrar, o yo por lo menos que imparto la clase, me puedo concentrar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces voy a orar, si quiere escuche mi oración. Padre, Señor, te entregamos este día que pasó, Señor, o el día que inicia para algunos. Y también te pedimos que tomes el control de todo cuanto hacemos, todo cuanto existimos. Gracias por las personas que muy fiel vieron el primer video y gracias por las personas que preguntaron por la segunda clase. Aquí estoy para cumplirles, Señor, mas sin embargo tú eres el que pone el conocimiento y en ti está el verdadero poder de la enseñanza, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo que está en ese momento acá. Tú darás el poder, Señor. Yo solamente voy a poner mi existencia, el aire que respiro y lo que has puesto en mi ser, Dios. Pero tú eres el que da el poder de la enseñanza y tú eres el que obra en todas estas personas que van a ver el video. Así que te agradezco por cada persona que tomó el espacio y el tiempo para esta semana, la segunda semana y la segunda clase, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. Bueno, en esta segunda clase vamos a empezar por un versículo que tal vez tocamos en la primera clase, no recuerdo muy bien, pero es el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías 53. Este es uno de los versículos mesiánicos del profeta Isaías. El profeta Isaías tiene muchas profecías mesiánicas, iniciando por una profecía que habla de que la Virgen concebirá. He aquí os doy una señal, la Virgen concebirá. En algunas traducciones, en ese verso, pues lo traduce distinto, pero vamos a ir al meollo del asunto y es Isaías 53:10, ¿cierto? Usted puede leer el capítulo entero habla de la crucifixión, de la situación, incluso cuando los discípulos lo dejaron. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimado, y no lo estimamos, ¿verdad? Entonces, el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas estas profecías, Cristo cuidadosamente las cumplió, ¿sí? Es más, allá en los últimos capítulos de Juan o de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta que Jesucristo dice, y tuvo sed y pidió agua para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Y de ahí uno podría hablar.
muchas veces de cómo Cristo estaba tan atento de las palabras de Dios, eh, de la escritura. Eso está en el Salmo 22, usted lo puede estudiar ahí. El Salmo 22 también habla de la crucifixión de Jesucristo, sobre cómo lo vituperaban, cómo repartieron sus vestidos. Pero Cristo estaba tan atento de que la palabra se cumpliera en él, ¿cierto? Y creo que cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, una palabra profética, una palabra revelada por la Biblia de Dios, por la palabra de Dios, pues debemos andar cuidadosamente de que la cumplamos. Allá en el primera de Samuel, capítulo 3, habla algo muy importante, y es la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios. Y en todo ese capítulo usted va a encontrar cosas como: y a Samuel no se le había revelado la palabra de Dios. Y antes de terminar el mismo capítulo dice que cuando a Samuel se le reveló la palabra de Dios, no dejó caer ninguna palabra en tierra, ¿cierto? Entonces, Cristo, Cristo hasta el último momento cumplió todo lo que estaba escrito de él. Incluso si usted recuerda, en los evangelios, en los últimos capítulos también, él dice: me es necesario ir a Jerusalén y ser muerto por los ancianos para que la escritura se cumpla con nosotros, conmigo. Incluso también cuando en el camino de Maús, que el título de ese capítulo de la Reina Valera, vuelvo y digo, cuando usted estudie los evangelios se va a dar cuenta de esa gran verdad en los últimos capítulos. Y dice en el camino de Maús, dice que Jesús se le aparece a los discípulos que van de trayecto por este camino, y les abría las escrituras y les decía cómo era necesario, como esa escritura que está acá en Isaías 53, que el Cristo padeciera, que el Cristo muriera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era necesario que la escritura en Cristo se cumpliera? Yo les voy a decir algo: por qué era tan difícil, inclusive para Satanás? ¿O porque Satanás, sí? Eh, Pablo dice: y si hubieran conocido al Rey de Gloria no le hubieran crucificado. Sí, pero, y también en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, cuando, cuando, cuando se da el primer mensaje que Pedro habla valerosamente ante una multitud y dice: y ustedes mataron al autor de la vida. Pero mire que todo esto era necesario. Mire que todo esto era necesario en Cristo que se cumpliera. Mas, sin embargo, aun cuando algunos judíos ortodoxos, celosos de la ley, que la ley es el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ¿cierto? Ellos no consideran que Cristo sea el Cristo, ¿cierto? Que Jesús sea el Cristo, o el Mesías o el ungido, porque él fue crucificado. Y es que la palabra ungido, usted recuerda allí también, en Primera de Samuel y en Primera de Reyes, sobre todo en Primera de Samuel, cuando en Primera de Samuel 17, cuando David mata a Goliat, pero unos capítulos atrás, él es ungido por rey, precisamente porque él era ungido, era una persona ungida para desempeñar un cargo de liderazgo. Más sin embargo, que Cristo significa el ungido, el Mesías, eh, Dios le promete también a David que de la descendencia de él, pues su trono iba a ser perpetuamente, lo dice muy claramente la Biblia. Ah, y aunque Cristo venía de la descendencia de David, ¿verdad? Por parte de María, y entonces ellos no consideran que Cristo sea el Mesías, porque el Mesías pues tuvo este desenlace de una muerte pública, pero una resurrección pública para 500 testigos de los discípulos de él, a 500 personas que se le presentó el mismo Cristo.
que luego de ahí, pues ellos al ver resucitado a su maestro, tuvieron la valentía de morir por el Evangelio. Muchos de ellos fueron crucificados. Pero para los judíos, el Mesías tiene que venir a reinar. Inclusive, si usted se acuerda, en los evangelios también, Mateo, por allá, cerca del 26, 25, eh, en los últimos capítulos, a Cristo le preguntan, bueno, los discípulos le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos estaban acostumbrados a, a personas ungidas como David o Salomón, que sus reinos eran muy ostentosos y de dominio, ¿sí? Ellos nunca pagaron tributo en su reinado, porque eran rey, estaban bajo un reinato de un Cristo o de un Mesías o de un ungido que lideraba. Entonces, no cuadra tanto la historia de Cristo para los judíos ortodoxos, porque Cristo no los libró del yugo en ese momento, del yugo romano, de los romanos, que inclusive hasta Cristo pues pagaba tributo eh, de los impuestos. Entonces, siempre estuvieron subyugados, siempre estuvieron dando tributo al imperio romano, porque se tiene en cuenta, aún en esos tiempos en Israel, pues que el Cristo viene a gobernar. Pues, sin embargo, Cristo para gobernar, como lo dice Filipenses 2, pues era necesario que muriera como hombre para obtener todo un reino y obtener un reino comprado y un pueblo comprado por sangre, ¿cierto? Eh, Versículo 11 en Isaías 53 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma es que Cristo compró un pueblo a precio de sangre. ¿Sí? La Biblia dice que por uno fueron constituidos todos transgresores, Adán, ¿cierto? El pecado entró por Adán y todos en adelante fueron constituidos transgresores, ¿verdad? Pero por uno serán considerados todos, muchos justos, multitudes justos, millares justos, por la persona de Cristo. Entonces, recopilando la información o atañendo a la información de que Cristo había venido a morir por los pecadores, pues no tiene mucho, mucho acierto en el pueblo judío ortodoxo, porque, bueno, porque ellos, primeramente porque todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento en adelante de Isaías, Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, sí, bueno, varios profetas, pues muchos de ellos fueron asesinados por las mismas personas del pueblo judío. Entonces, Israel tenía una costumbre de asesinar a los profetas, ¿verdad? Eso era una costumbre que ellos tenían. Ellos, ellos tomaban la ley, pero asesinaban al profeta precisamente porque el profeta tenía la capacidad de confrontar el pecado, que fue lo que hizo Jesucristo durante todo su ministerio con los celosos de la ley, con los escribas y fariseos. Entonces, pues era algo que se venía repitiendo. Incluso para ellos Juan el Bautista no era un profeta, pero simplemente no lo tocaban porque el pueblo lo tenía por profeta. Y vamos a ir a Levítico 17:11, entrando en materia, toda esta introducción para entrar en materia un poco acerca también de, de la persona de Cristo. Y Levítico 17:11 dice lo siguiente. Acá Levítico es un libro un poco denso de consumir, un poco denso de leer. Levítico es un libro que a la primera lectura es muy complicado. En la segunda lectura aún es complicado. En la tercera lectura ya uno comienza a masticarlo mejor, inclusive a disfrutarlo. Hay libros del Antiguo Testamento
que son un poco fuertes porque, por ejemplo, Números tiene tiene mucha estadística, ¿cierto? Y algunos del Pentateuco pues tienen mucha genealogía, entonces el hijo de tal, de tal, de tal, de tal, ¿cierto? Pero Levítico es aún mucho más denso porque Levíticos tiene esa capacidad de establecer decretos, ¿sí? Levítico está lleno también de rituales, ¿cierto? De cosas específicas cuando se hacen los sacrificios, ¿verdad? También. Bueno, y el Levítico 17:11 dice lo siguiente, se lo puede anotar, puede buscarlo en la Biblia. Yo siempre aconsejo que para buscar más rápido en la Biblia, de un lado al otro, la persona se aprenda, en la primera hoja de cada Biblia está listado de los libros. Entonces, que se aprenda el orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, José, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y usted va a buscar mucho más rápido. Y eso le va a ayudar porque uno de los pilares fundamentales de la del primer grupo de bautizo, o sea, de la clase de bautismo, es que usted reciba el segundo nivel, ¿cierto? De la clase, que es la visión de la iglesia, pero también reciba este curso con aras o con proyecto de servirle a Dios. Entonces, pues le va a servir a usted aprenderse los libros para predicar, para enseñar, para estudiar y para que usted tenga un manejo de la Biblia mucho más fluido y profesional. Entonces, Levíticos 17:11 dice lo siguiente, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Usted recuerda, acá hay un hecho importante y es que en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles constantemente Pablo, la iglesia gentil, pues tiene un conflicto y es que cuando se comienza a predicar a los gentiles, cierto grupo de personas querían que los gentiles también practicaran las leyes de la ley judía, aunque no eran judíos, que se circuncidaran, ¿cierto? Que se quitaran el prepucio del pene, que guardaran el sábado, que se abstenieran de comer animales que decía la ley que eran inmundos. Allá en Éxodo, en Éxodo, en el libro de Éxodo, se habla de todo esto, y en Levíticos también, si no estoy mal. Pero mire que una de las cosas que le dice en Hechos de los Apóstoles es que, bueno, que, y Pablo también lo dice en sus cartas, ¿cierto? En Gálatas, hablando de la libertad con la cual fuimos nosotros llamados. Y una de las cosas que se le dice a los gentiles es, bueno, eviten, guárdense de fornicación y no coman sangre. La sangre debe ser derramada en la tierra porque en la sangre está la vida. Y usted va a recordar allá en los primeros capítulos de Génesis, después del capítulo 3, en el capítulo 4 y el capítulo 5, ahí lo que sucede es que Caín mata a Abel y la sangre de Abel clama justicia ante el trono de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a Hebreos 9:22. Allá en Hebreos 9:22 usted se va a dar cuenta de algo importante. Hebreos es como la carta, una de las cartas muy importantes para entender el sacerdocio del orden de Melquisedec en la persona de Cristo, ¿cierto? Y cómo él como sumo sacerdote pues tenía que ofrecer algo ante Dios, porque era sumo sacerdote. Entonces, recordemos que el sacerdote en el Antiguo Testamento recibía el Espíritu Santo y recibía recibía la responsabilidad de, de presentarse a Dios a favor de los hombres y presentarse ante los hombres a favor de Dios, ¿cierto? Eso lo hizo. Leemos la historia de Samuel, uno de los sacerdotes
profetas y jueces más usados por Dios y más representativos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ungió por primera vez al primer rey y al rey que Dios estableció como su dominio o su estirpe o su descendencia como los descendientes y reyes de Israel, ¿cierto? Que fue el rey Saúl y el rey David. Entonces, mire que el sacerdote tiene esa función y específicamente en toda la carta de Hebreos, pues habla de esa humanidad de Cristo y de cómo él estando en la condición de sacerdote, pues se presenta ante Dios en el cielo, crucificado, eh, pero no con sangre ajena, porque el sacerdote tenía que presentarse, usted lo puede leer en Levíticos, vuelvo y le digo, todos estos libros del Pentateuco pues hablan de los rituales que se comenzaron a celebrar después de que Israel salió al desierto, y estas leyes de que hablaban de que tenía que haber un sacrificio de sangre del sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, recordemos o hablemos de eso más bien, ¿sí? El lugar santísimo es ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí en el tabernáculo del templo de Dios, pues en los atrios, pues ya sabemos que era donde mayormente había gente también, el lugar santo donde entraban los sacerdotes y el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote, y muchas veces ese sumo sacerdote entraba con unas campanillas atadas al cinturón del vestuario del sumo sacerdote, para entrar a la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote tenía que presentar sangre o expiación primero por los pecados de él y luego por los pecados del pueblo. Pero, ¿qué pasó con Cristo? Cristo no necesitó presentar sangre ajena, y la sangre que él presentó fue la sangre eh, del cuerpo que él había tomado en esa tierra, que era un cuerpo sin mancha, era un cordero sin mancha, porque Cristo nunca pecó. Usted puede leer ahí en Juan, la tentación de Cristo. Permítame, le doy la cita, realmente la cita, pues, de estar en Juan capítulo 3, si no estoy mal, bueno, Juan capítulo 3 es cuando Cristo habla con Nicodemo, ¿cierto? Pero quiero ir acá más cerca. Ok, debe estar acá. Permítame acá. Sí. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 es la tentación de Cristo. Entonces, usted va a leer ahí. Cristo fue tentado muchas veces durante su ministerio, pero incluso por los fariseos, ¿cierto? Pero en Mateo capítulo 4 habla sobre la tentación de Satanás a Cristo y cómo Cristo logra no sucumbir ante la tentación. Entonces, Cristo vivió una vida perfecta. Cristo vive la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir, ¿cierto? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si todos pasamos por el filtro de Éxodo 20, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, no usarás el nombre de Dios en vano, no honrarás a esculturas ni te inclinarás a ellas. Entonces, mire que nosotros hemos incumplido esas leyes, inclusive ahí en Mateo 5 habla más profundamente de ahí en adelante sobre dos leyes que era el deseo, perdón, el adulterio y el asesinato. Y Cristo pone la vara mucho más alta, porque Cristo dice, ustedes creen que no son culpables de homicidio porque no han matado con un acto violento a alguien. Mas, sin embargo, yo les digo por cuanto odiaron en su corazón. Entonces vemos que si bien Dios trae la gracia a la tierra, ¿cierto? Como lo dice Romanos capítulo 6, si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claramente no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo allí en este capítulo, en el primer versículo. Entonces, fíjese que nosotros sí hemos deseado al sexo opuesto con nuestro corazón, ¿cierto?
de un modo de pasión pasional sexual. Y no solamente eso, que también hemos odiado con nuestro corazón. Y somos deudores, también hemos mentido. Sí, hemos mentido. Nosotros siempre, el ser humano dice Santiago, que el que no ofende en palabra o en hecho, pues es un varón perfecto, pero y habla sobre la lengua, que también, ahí en ese capítulo, Santiago capítulo 2 y en este capítulo, pues habla sobre cómo dominar la lengua, pues es un acto casi que imposible, pero hablando de esto, pues teniendo en cuenta que hemos roto la ley de Dios, ¿sí? Hemos quebrantado la ley de Dios, ¿sí? Y estamos con deuda ante Dios. Entonces, y muchos de nosotros venimos a los caminos de Cristo con sin número de cosas y falencias, muchas debilidades, muchas cosas por resolver, muchas cosas con dificultad, miedos, ¿cierto? Baja autoestima, de pronto problemas de alcoholismo, problemas de consumo de drogas, adulterio, fornicación. Venimos muy rotos, pero bueno, lo importante es que Cristo tiene el poder de hacernos nuevos cada día porque nos ponemos en las manos del alfarero, ¿cierto? Entonces estamos yendo a la iglesia, estamos asistiendo a la iglesia, estamos tratando de ser mejores personas cada día, ¿cierto? Solamente yo digo, espero verme al espejo hoy y decir, bueno, Javier, usted se parece más a Cristo hoy que ayer. Es lo que importa. Es la medida que Dios va a observarnos en el día del juicio. No si usted se parece mucho a usted o si usted logró potencializar su carácter en las fortalezas que haya deseado, si usted fue rico, si usted tuvo títulos, no. Lo que importa es qué tanto usted fue como Jesús, qué tanto usted fue como Jesús para su jefe, qué tanto usted fue como Jesús para su familia, para su esposa, qué tanto usted fue como Jesús para la sociedad, ¿cierto? Y bueno, todo esto para llegar acá Hebreos 9:22, ¿cierto? Hebreos 9:22. En Hebreos 7 está lo del sacerdocio del orden de Melquisedec. Eso también es un tema que vamos a tocar. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión es pago, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos acá esta, este significado de que por medio de la sangre pues hay pago de pecados. Y en la sangre está la vida. Entonces, porque lo dice Levíticos, recuerden el Levíticos 17. Entonces, mire que en la sangre está la vida y Cristo muere derramando su sangre en la tierra. Y usted va a encontrar que en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, ¿cierto? Y Génesis capítulo 1 también, todo lo de la creación de la tierra fue por medio del polvo. Incluso hay animales que salieron del polvo de la tierra también. Y el hombre fue hecho por las manos de Dios, ¿cierto? Y Dios sopló sobre la nariz hálito de vida, ¿cierto? Entonces, mire que cuando Cristo derrama la sangre sobre la tierra es porque Él le da vida al ser humano. Y allá en Isaías 53 usted también va a encontrar que por sus llagas nosotros fuimos sanados, ¿cierto? Entonces, Dios derrama vida sobre la tierra, su sangre. Es una forma de derramar vida, ¿cierto? Entonces, es una forma de derramar vida. Es una forma de derramar su información del ADN. En eso, si nos da tiempo, lo vamos a explicar un poco más. Pero es la forma de entregar
El pago correspondiente, mire, si usted ante el tribunal de Cristo o ante una ley, una ley o un jurado humano, ¿cierto? Quebranta la ley, tiene una multa. Acá pasa mucho, unas cámaras de velocidad que registran si se pasan de 50 kilómetros por hora, hay una fotomulta, ¿cierto? Nosotros tenemos una multa que es impagable humanamente. El ser humano no tiene cómo pagar esa multa delante de Dios, ¿cierto? Nosotros hemos heredado, esto lo he dicho muchas veces, hemos heredado la tendencia caída y hemos heredado la naturaleza caída de nuestros padres y de ahí en adelante hasta llegar a Adán y Eva. Esto también la ciencia lo ratifica. La ciencia decodifica el ADN, la sangre, y llega a encontrar que provenimos de una sola pareja en el mundo. Recuerde que también los continentes antes estaban unidos y se llamaba Pangea, ¿no? No es, porque uno podría preguntarse, bueno, provenimos de una sola pareja, pero ¿cómo se pobló toda la Tierra si estamos ahí? Hay áreas que no se pueden pasar solamente por barco. Ah, pero todo estaba unido y la primera pareja que hubo fue, fue Adán y Eva y de allí proviene pues la naturaleza caída. Muchas veces acá yo también en terapia, acá como psicólogo, lo que se habla es también la capacidad del ser humano para hacer mucho bien, pero también la capacidad del ser humano para hacer mucho mal, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando le predico a la gente, les hablo y les digo, miren, nosotros los colombianos nos identificamos mucho, ¿cierto? Nos identificamos mucho cuando el equipo de fútbol viaja a la Copa del Mundo y todos se pintan la cara, todos se ponen la camiseta de fútbol y nos sentimos representados por 10, 12 muchachos que van a jugar a otro país. Pero cuando 10 y 12 muchachos matan, roban y asesinan, los marginamos y decimos que no hacen parte de nosotros. Pero en nosotros también está el mal. En nosotros también está la naturaleza y la tendencia caída del hombre. ¿Verdad? Vamos a ir a Hechos 7:26. Hechos 7:26, después de Romanos, acá, perdón, antes de Romanos. mm, sí. Hechos 7:26. Usted se va a dar cuenta acá de algo muy importante. Si bien, y lo tocamos casi al final, yo recuerdo esa parte, nosotros lo tocamos en la primera clase. Usted recordará ya cuando yo dije que Cristo no había venido a condenar al mundo, la gente no empieza su condenación no creyendo en Cristo, la gente ya estaba condenada. Y mire, y esto va a terminar de cerrar la idea, porque la idea no la cerré en la primera clase, pero acá vamos a cerrar la idea. Sí. eh, Perdón. Vamos, déjenme ver qué dicen en Hechos 7:26. Mm, ah, no, perdón, es Hebreos. Seguimos en Hebreos. En Hebreos. Usted se va a dar cuenta algo acá importante. Mire lo que dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a qué? Hacia sí mismo. Y Hechos 4:12, ahora sí vamos a ir a Hechos 4:12 encierra la idea de lo cual estaba hablando, de que la condenación
Dios no envía a su Hijo al mundo, Juan 3:17, Dios no envía a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero acá encierra la idea. Y en ninguno otro hay salvación, no hay otra forma. Sí, yo creo que el día del juicio final van a ser los jeques, los hombres, los reyes, los hombres más ricos del mundo sobre la historia de la humanidad y ellos no van a tener cómo pagar por su pecado. Tendrán todo, tuvieron todo el dinero del mundo. Primero que ya fallecieron y ese dinero quedó para otras personas. Como lo decía Salomón, la vida es solo vanidad. Allá en Eclesiastés, la vida es solo vanidad. Es vanidad que yo acumule tantas riquezas y se lo deje a otra persona y yo no sé si esa persona sea sabia para guardar y cuidar lo que yo he hecho con mis manos. Lo mismo le sucede al necio que al sabio. Mueren igualmente. Entonces, esto sí es vanidad. Y bueno, aunque las personas tengan todo el dinero del mundo, ni con todo el dinero van a poder comprar una sola gota de sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es gratuitamente para los que se arrepintieron en vida acá en la tierra, ¿cierto? Para salvación, ¿verdad? Y vuelvo a leerlo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Hebreos 4:12. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. Yo soy el camino, es decir, yo soy el destino, yo soy la verdad, es decir, yo soy la enseñanza y yo soy la vida. También dice en otra parte de Juan, dice, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allí donde, antes de resucitar a Lázaro, ¿verdad? Hay varios puntos acá que quiero tocar durante la clase. Y es esta necesidad. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto? La Biblia es cristocéntrica. Yo me atrevería a decir que toda enseñanza que se dé a partir de la Biblia debe girar alrededor de la persona de Cristo, porque desde Génesis, desde la promesa a la serpiente, de quién le iba a aplastar la cabeza, hasta Apocalipsis, donde dice yo soy el principio y el fin, ¿cierto? Donde se ve a ese hombre con cabellos blancos, ojos como sol y pies como bronce bruñido, pues desde el inicio hasta el final, la Biblia gira alrededor de la persona de Cristo, gira alrededor de la persona de Dios. Entonces, necesariamente tenemos que orbitar alrededor de la persona de Cristo en estas clases de bautismo. Necesariamente es así, porque el bautismo tiene validez por la muerte y resurrección de Cristo, y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en las próximas clases, muy posiblemente en la tercera clase. Vamos a ver qué significa el ser bautizados, sumergido en el agua, y qué significa salir del agua, ¿cierto? Y como también el bautismo es una señal, no solamente un mandato de Dios, ¿sí? Porque Dios dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y el que fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pues es un mandato del Señor. Sino que no solamente eso, sino que teniendo en cuenta esto, la persona de Cristo da un norte hacia toda la enseñanza y fundamento del por qué, del por qué, del por qué sucede todo esto. Entonces, Isaías 64:6. Vamos a ir a Isaías. La necesidad de estudiar la persona de Cristo en el bautismo es porque su bautismo tiene validez. Y bueno, le estaba contando, es una señal, el bautizarse no solamente es una señal para uno como mandamiento y para uno sentirse como creyente realizado. Yo en mi momento que no estaba bautizado, tenía unas ganas de ser bautizado, ¿cierto? Eh, pero es una señal para el público, ¿sí?
Y eso lo vamos a ver a profundidad para la gente. Eso lo vamos a ver a profundidad un poco en las siguientes clases. Isaías 64:6. Bueno, Isaías 64:6 dice así: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias. Esto siempre me hace reflexionar a mí y me hace pensar lo siguiente. Yo, a veces uno cree, no sé, porque tuvo un día en donde hizo muchos favores, porque tuvo un día en donde, eh, le dio comida al pobre, en donde tantas cosas que podemos hacer como si fueran justicias, ¿sí? Esas justicias tienen significado dentro de la salvación, porque Dios dice: buscad del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dentro del marco de la salvación, nuestra buena conducta agrada a Dios. Agrada a Dios, pero no somos salvos por eso. Eso es un tema larguísimo. Uno acá podría hablar muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Que Isaías está diciendo como que todas sus buenas acciones, sin el sacrificio de un Cristo, del único Cristo, no tienen sentido, son como trapos de inmundicia. Todas nuestras buenas intenciones. Uno pensaría que Dios se puede agradar de muchas cosas que personas sin conocer a Cristo hacen, pero, pero delante de Dios la única justicia que obra como justicia es el sacrificio de Cristo. Y eso por eso cuando se habla en el Nuevo Testamento, a Cristo se le tipifica como la piedra con la cual tropiezan todos los fariseos y escribas y sacerdotes de la época. La piedra que desecharon los edificadores vinieron a ser la cabeza del ángulo. Vino a ser cabeza del ángulo, de la construcción, del proyecto de Dios de salvación, desechada por muchos. Pero todos tropiezan con esa piedra. Si yo por mis justicias, si yo por ser buena persona, por peinarme bien, bueno, yo me debo peinar bien, eso es importante, vestirme bien, trato de hacerlo, por tener buen aliento, por tener buen perfume, por saludar, por dar dinero al necesitado. Si todo eso me hiciera salvo, ¿qué sentido tiene creer en Cristo? Muchas de las personas dicen como, todo el mundo quiere ir al cielo, ¿cierto? Todo el mundo quiere portarse bien en la medida de las normativas humanas. Pero vuelvo y digo, si mis buenas acciones me hiciesen salvo, pues no, pues apague y vámonos, porque ¿para qué predicamos a Cristo? Prediquemos más bien el manual de, de, de urbanidad de Carreño, ¿cierto? ¿Cómo comportarse bien y ser salvo? No tendríamos que mirar a la persona de Cristo para nada. No tendríamos que estudiar el sacrificio de Cristo para nada, porque nuestra vida se basaría en cómo ser la mejor versión de Javier o de uno, de yo. Y de eso hay libros de superación, eh, de psicología, y de eso hay coach y conferencistas de cómo ser disciplinado, cómo ahorrar dinero, sí, y todo eso está muy bien. Eso es sabiduría también. Sí, cómo llegar a ser una mejor persona, sacar al límite nuestro potencial humano. Pero vuelvo y digo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia en la época o el contexto de los hebreos o de los judíos, en pocas palabras, era una toalla higiénica. Eso era un trapo de inmundicia. La mujer cuando entraba en su periodo tenía que utilizar trapos para que absorbieran la sangre, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que Levíticos, el libro que les dije al principio, Levíticos dice
que esa mujer está inmunda. El hombre que tenía polución nocturna o sueños húmedos también era inmundo. El hombre que tocaba cosa muerta era inmundo. Allá donde a Sansón en el libro de los jueces se le declara como nazareno, que no podrá cortar su cabello ni tocar cosa inmunda, y él hace todo eso, ¿cierto? Y cuando corta su cabello, pues Dios se aparta de él. Todas esas cosas sí cambiaron con el concepto de la venida de Cristo. Y esas cosas tienen que interpretarse del Antiguo Testamento, tienen que interpretarse con la ayuda del Nuevo Testamento de la persona de Cristo. Mas, sin embargo, la Biblia que dice que no somos salvos por obras. La Biblia no dice que usted es salvo por hacer el bien. Inclusive usted no puede hacer el bien. En usted no está el poder para hacer el bien. El Espíritu Santo viene dentro de usted y usted comienza a vivir una vida de rectitud. Sin embargo, el poder no lo tiene usted, porque entonces, si usted tuviera el poder de hacer el bien, ¿para qué necesitamos a Cristo? Si yo tengo el poder para hacer lo que le agrada a Dios, no necesito a Cristo. Yo mismo no tengo el poder de hacer lo que le agrada a Dios. Tengo que buscarlo acá, por la presencia de Dios, tengo que congregarme, tengo que hablar con otros cristianos, tengo que tener amistades cristianas, personas que estén enfocadas en glorificar el nombre de Dios, personas que estén enfocadas en agradar a Cristo. Hay un estudio de la psicología que dice que uno se parece a las 5 personas más cercanas que uno tiene. Usted habla igual, usted habla de lo mismo, usted se viste igual, usted piensa lo mismo, puede tener hasta el mismo trabajo. Entonces tiene que rodearse de personas que sean creyentes. Las malas amistades tienen que dejarse atrás. La Biblia dice que se conviertan nosotros, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, a sus conductas. ¿Verdad? Bueno, vamos cerrando, vamos concluyendo. Ya casi no voy a pasar más de una hora, las clases son exactamente de una hora, la clase de bautismo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? ¿Qué me faltaría hablar? Génesis 4:10 habla lo de Abel. Yo les había dicho que el capítulo 4, el capítulo 5. Y bueno, cerramos con esto. Cerramos con esto. Vamos cerrando. Vamos cerrando. La sangre de Cristo. Hoy hemos hablado bastante de la sangre de Cristo como modo expiatorio o de pago, ¿cierto? Como esa ofrenda que Jesús hizo ante Dios y que satisfizo la ira santa de Dios, ¿cierto? La ira de la paga del pecado. Entonces, mire que Dios, Jesús, se hace de un cuerpo humano, Juan capítulo 1, se hace de un cuerpo humano para, para como hombre pagar la deuda de un hombre, ¿cierto? Nadie puede vivir una vida sin errores, solo una persona, solo Cristo. Y esa persona se encargó de decir ante el Padre, yo pude vivir una vida sin errores, entrego mi cuerpo y mi sangre para pagar por el pecado del mundo. Y esto hablamos en la primera clase cuando dijimos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el versículo más evangelizador que usted puede tener en este momento. Si usted quiere evangelizar a alguien, apréndase ese versículo. Apréndase ese versículo y usted lo repite y la palabra va a traer fruto, usted se lo dice a la gente. Pero ¿qué dice ese versículo? El versículo, yo lo he dicho muchas veces, el versículo dice que el pago está por toda Colombia, el pago está por toda Tocancipá, ¿verdad? Pero hay una condición, para que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna, y no podemos creer en alguien que no conocemos. A medida que usted conoce más a alguien, más
directamente proporcional, más usted va a creer en esa persona. Y nos pasa todo el tiempo con Dios. A medida que yo conozco a Dios como mi proveedor, más creo que Él puede proveerme. A medida que yo conozco a Dios como mi sanador, mi fe crece más sabiendo que Él puede sanar. A medida que yo conozco a Dios como mi libertador, más creo en Él que Él puede libertar. ¿Cierto? Entonces, a medida que usted conozca a Dios, más va a confiar en Él. Y la confianza es sinónimo de amor. A medida que creemos y conocemos a Dios, más le amamos, más nos entregamos a Él, nos tiramos hacia atrás y Él nos recibe en sus brazos, aceptando su voluntad de vida para nosotros, ¿verdad? Bueno, llegamos hasta acá. Por favor, déjenme sus comentarios. Entendí esto, me gustó esto, tengo preguntas sobre esto. Acá en el video y en el grupo de WhatsApp de la iglesia del bautismo. Voy a diseñar un cuestionario después de la tercera clase. Yo sé que les había dicho que con cada clase, pero creo que con cada tres clases es suficiente, es más apropiado, teniendo en cuenta de que no es una evaluación. En el curso del bautismo sí hay un requisito que es ver o asistir a las clases, pero usted no tiene que aprobar nada, ¿sí? Porque nadie puede negarle a usted que se bautice. Pero pues sí vemos conveniente de que usted tenga un conocimiento de quién es la persona de Cristo para que usted dimensione su decisión, ¿cierto? Para que usted sepa lo que implica bautizarse y su decisión esté basada más en el espíritu y no en las emociones. Pero de ser bautizados, pues todo el mundo puede ser bautizado. Eh, pero dimensionemos un poco la decisión. Vamos a ver también la situación de los dos ladrones, ¿cierto? Que fueron crucificados con Cristo y cómo el destino de ellos fue la misma situación, pero el destino fue distinto. Y cómo también en su misericordia, pues uno fue salvado, ¿cierto? Sin ser bautizado. ¿Por qué? Pues porque Dios puede hacerlo todo posible y porque para él, pues, dado la condición particular de él, no tenía la oportunidad. Pero usted sí tiene la oportunidad y usted va a ser bautizado y va a ser muy bonito. Ya esta semana tenemos los primeros bautismos y le ruego a Dios para que todo salga bien. Y usted también va a estar en ese grupo de los próximos bautismos. Así que alístese, tenga la mejor disposición. Cualquier cosa me pregunta por el grupo y Dios los bendiga. Bueno, entonces una oración para despedirnos y ya que Dios toma el control del resto del día que usted tenga. Dios, te damos gracias por esta clase, Señor. Bendice a las personas que asistieron, que están viendo este video. Bendice también al apóstol, obispo. Bendecimos al apóstol, Señor, su trabajo, su vida, su obra. Gracias, Dios, por la mentoría de este hombre, Dios, por este apóstol. Gracias, Señor, por la iglesia, por el esfuerzo que él hace, por el poder que tú pones en él, por el Espíritu Santo dentro de él. Gracias por el Cristo dentro de él, Señor. Y gracias por mis hermanos, gracias por cada cosa que tenemos en la iglesia, cada silla, cada pared, cada luz, cada hermano, cada persona que sirve, Dios. Enséñanos a servirte, Dios. Enséñanos a vivir una vida para ti, Dios. Nos entregamos en tus manos, sin importar cuál sea el destino de tus decisiones para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Que tenga un excelente día. Por favor, dele me gusta y bueno, suscríbase también. Dios le bendiga. Que esté bien.